¿Dónde iremos cuando nos muramos? ¿Dónde vas cuando te mueras? ¿Dónde vamos a ir cuando nos muramos? Al cielo. Muy buena respuesta. ¿Dónde vamos cuando nos vamos a morir? ¿Por qué nos deberían dejar entrar al cielo? En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Tu sei mio Dio, non dubito. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Tú eres mi Dios y me da fuerza en mi debilidad, ¿no? Dice la canción. Deuteronomio 7:9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Salmo 89:8 dice: Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. La fidelidad de Dios es eterna, con sus promesas y castigos. Ejemplo, si dice que tendrás vida eterna, Él lo hará.
sabemos que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. El mundo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará, nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. El amanecer al anochecer yo te alabaré. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Bendito y alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oh Padre Santo, 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 Santo eres, mi Señor. Tu palabra dice que eres todopoderoso, omnisciente, omnipresente, mi Dios. Eres amor, gozo, paz, benignidad, bondad, infinito, inmutable. Amado Rey eterno, fuego consumidor, dice que eres. Así lo dice tu palabra, mi Dios. Amado Rey del cielo, una vez más clamamos a ti en comunidad, unidos como congregación, Padre, como ovejas tuyas, como pueblo tuyo, Padre, unidos. Clamamos a ti, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo con poder, danos discernimiento, mi Dios, discernimiento de tu palabra, que seas tú quien hable, mi Dios, a través de tu palabra, que seas tú, poderoso Rey Supremo, que haga la obra, Padre, en nuestros corazones. Que todo sea para tu gloria. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Una abuela resolana está fuerte. Bendito y alabado sea Cristo Jesús.
¿Dónde iremos cuando nos muramos? ¿Dónde vas cuando te mueras? ¿Dónde vamos a ir cuando nos muramos? Al cielo. Muy buena respuesta. ¿Dónde vamos cuando nos vamos a morir? Escuchaba a una periodista esta semana por todos los hechos que han venido ocurriendo y la periodista decía que cuando parece que todo está tranquilo, algo sucede. Y nos hace cuestionarnos, decía la periodista, de que damos por sentado muchas cosas, de que la vida es así, que nada va a cambiar y que todo está seguro, estable y tenemos alarmas en nuestra casa y la cerradura bien puesta y compramos la mejor casa, la mejor fundación, lo mejor todo y la mejor pintura, el mejor concreto, el mejor cemento y pasan cosas. Pasan cosas. Y cuando no son desastres naturales, es una enfermedad. Pasan cosas. Un infarto, un accidente. Pero la naturaleza del ser humano, nuestra naturaleza actual, es que este cuerpo va a dejar de existir en algún momento. ¿Dónde vamos cuando eso ocurra? Carla Álvarez Gómez dijo que al cielo. Muy bien. ¿Qué certeza tenemos o por qué nos deberían dejar entrar al cielo? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Porque si estamos aquí es que creemos que vamos al cielo. Pero ¿con qué certeza creemos que nos deberían dejar entrar al cielo? Si Dios es santo, 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 y es un juez justo e incorruptible, y Él dijo a Adán en el Edén que si comía el árbol que no tenía que comer, iba a morir, iba a ser apartado del Señor para siempre, y que la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Y es un juez justo, santo, soberano e inmutable, o sea que no cambia su justicia. ¿Por qué debemos tener la seguridad o en qué se basa nuestra seguridad de que vamos a entrar en los cielos? ¿A dónde vamos cuando muramos? Esperamos en fe a los cielos. ¿Por qué debemos estar seguros de que nos van a dejar entrar en los cielos? Cuando esa respuesta de por qué Dios va a permitir que un ser humano como yo, como ustedes, como nosotros, por qué Dios tendría que permitirnos entrar al cielo, lo que quiere decir que somos salvos porque estamos yendo al cielo, lo que dice Carla, más no al infierno. O sea que somos salvos. ¿Por qué decimos que somos salvos? ¿Por qué decimos que somos salvos? Esa respuesta es fundamental que la tengamos clara. Recuerde que la salvación es personal, es intransferible. Yo no se la puedo transferir a Cecilia. Yo le doy una noticia. Es ella la que tiene que reconocer luego. Pero es intransferible. Cuando esa respuesta del por qué vamos a entrar en los cielos comienza porque estamos mal. Porque levanto la mano siempre, yo levanto la mano aquí porque yo soy un ser humano. Soy un ser humano que ha cometido errores en el Evangelio, que ha cometido errores doctrinales, que ha cometido errores en cuanto a la predicación del Evangelio. Lo importante es corregir el error, no andar el error y buscar andar en la verdad, reconociendo la verdad, sujetándonos a la verdad. ¿Por qué levanto la mano? Porque en algún momento yo decía, porque yo creí. Hay quienes dicen, porque yo nací en el Evangelio. Hay quienes dicen, es que mi papá predica. Es que mi abuela me enseñó el Evangelio. Hay quienes aún piensan dentro de la iglesia, es porque yo voy a la iglesia. Es que yo me bauticé. Pero es que yo he sido bueno, me decía alguien esta semana en el trabajo. Pero es que yo he sido bueno. La Biblia dice que nadie es bueno, que ni siquiera uno. Gracias. La Biblia dice que nadie es bueno, que ni siquiera uno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Entonces, ¿en qué podemos basar nuestra seguridad de que nos deben recibir en los cielos? ¿Cómo podemos decir con seguridad, que dijo Carla, vamos a los cielos? Romanos 10, del 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el Evangelio.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás bendito y alabado sea el Señor. Serás salvo. No, vamos a buscarlo. En el versículo que dice tú y tu casa es porque hay una promesa, pero no es que automáticamente el papá creyó, entonces toda la familia se va a salvar. Pero hay una promesa. Cecilia decía esta mañana, recién comenzando el culto, y creo que anoche se habló algo de eso, que ella está viendo con sus ojos el fruto de la predicación. Y corregía ella misma, acotaba ella misma y decía que el fruto era de la predicación del Evangelio. Porque dijo, no quiero que sienta, que se oiga, ¿cómo fue que dijo? Que no es orgullo de que no es, y lo dijo ella, y está muy bien, de verdad que sí, no es que yo lo pruebe, sino que bíblicamente es así, que no es suyo. Usted cumplió su deber, fue obediente, y de eso se trata. Anoche hablábamos aquí en el discipulado, en el discipulado que estábamos haciendo anoche, decíamos que la cuestión reside en la obediencia, porque lo que Adán y Eva hicieron fue desobedecer, lo que es una rebelión. No, yo no te hago caso. Yo hago lo que yo quiero, porque yo soy dependiente y yo soy autosustentable. No necesito a nadie que me diga lo que yo tengo que hacer. Y entonces reside la cuestión en obediencia. Cecilia fue obediente, predicó el Evangelio, hizo lo que tenía que hacer y ya de ahí adelante ese fruto que Dios vea, según su plan, cómo va ocurriendo. Pero ella fue obediente. ¿Eso la hace salvo a ella? ¿Quién la hace salvo a usted? Jesucristo por su gracia. Esa es la respuesta. Muchas veces nos confundimos, y anoche hablábamos aquí en el discipulado, y esto es sumamente importante, no solamente para las personas que estuvieron aquí anoche, sino para nosotros mismos que tenemos años en el Evangelio, porque muchas veces esa respuesta, cuando alguien nos pregunta en la calle, comenzamos esa respuesta mal. Y si la respuesta la comenzamos mal, todo de ahí para adelante va a estar mal. Todo, porque fundamentas la fe en una cosa que no es. Y en una cosa que no es. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué queremos decir con eso, Carlita? Carlita, queremos decir con eso que no es que porque yo decido abrirle a Jesucristo la puerta de mi corazón y te doy permiso para que hagas cosas en mi vida. No es eso. ¿Dónde está la obediencia ahí? No hay. Si tú buscas en esa fórmula, en esa palabra obediencia, no hay obediencia. Decíamos en el Salmo 100 que decía, reconoced que Jehová es Dios. Es una cosa de reconocimiento. Él nos hizo, es Él. Él nos hizo y aquí estamos es por Él. Y la obra es de Él. Es un reconocimiento. Necesito algo. Entonces reconoces lo que necesitas. Ahí está el hombre. A Jesucristo no le hacemos el Salvador de nuestra vida. Reconocemos que es nuestro Salvador. Cuando en Romanos 8, lo que estábamos leyendo, dice, confesar es algo más profundo que solamente decirlo. En unas clases pasadas que dábamos aquí, hablábamos de la fe, de noticia, de asentamiento de la noticia y la fe. Que no basta con conocer las noticias, sino que tienes que reconocer que necesitas un Salvador y tener fe en ese Salvador. El confesar, dice, dice en el Romanos 10:9, si confesares con tu boca, eso es primeramente parte del principio de estás reconociendo, de asentimiento, sí, es verdad, sí, Él es el Salvador, estás reconocimiento, asentir de reconocimiento, y declaras, confiesas. Creo que fuiste tú que me preguntaste anoche o antenoche, o fuiste tú, de nazco para el mundo y muero para Cristo, o tú fuiste, ¿verdad? El significado del bautizo, más allá de confesar con la boca, es que tú estás exponiendo, estás diciendo, estás declarando, soy obediente a lo que me dijo mi Señor, mi Salvador. Y no discutes con Él. Porque cuando el santo abre la boca y te dice algo, tú obedeces. Y ya, es mi Señor, el que pagó por mí en la cruz con su sangre. Yo hago lo que Él me diga. Es un acto de declarar, confesar públicamente. Por eso dice, si confiesas con tu boca,
O sea, que estás reconociendo que estábamos en bancarrota espiritual y que no podíamos jamás entrar al cielo, no podíamos entrar a la vida eterna en los cielos con nuestro Padre Celestial por nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia voluntad, ni por nuestra propia capacidad, ni por nada que lo quisiéramos, porque nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, o sea, que no valen para nada, para nuestra salvación. Estás confesando eso. Sí, es verdad, no puedo yo solo, necesito un Salvador. Y reconoce el Salvador. Este es el hombre. Es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino y quitó el pecado del mundo. Se lo llevó, ya no está encima de mí. Se lo llevó Jesucristo. ¿Salvo de qué? Porque al final de la frase en el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ves que es una cuestión de reconocimiento, el Señor Todopoderoso, y creyeres en tu corazón, cuando habla de tu corazón es todo tu ser, con todo tu ser te estás dando cuenta que nada puedes hacer, y que Dios le levantó de los muertos, o sea que fue crucificado y resucitó, serás salvo. ¿Salvo de qué? ¿Seremos salvos de qué? De la muerte eterna. ¿Salvo de qué? ¿De qué nos está salvando Jesucristo? De la ira venidera. ¿Ves que es muy diferente ese evangelio al otro evangelio que predican por ahí que no es el evangelio? ¿Ves que eso sí es bíblico? ¿Salvos de qué? Del castigo eterno, de una muerte, de una separación eterna, de esa vida eterna en el infierno, recibiendo el castigo eterno de la ira justa, santa y soberana, del Dios justo, santo y soberano, que nunca cambia. Dios está airado todo el tiempo con el pecado, con el pecador, dice el Salmo. Pero Dios, tan grande es su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Por eso es que no es un Dios corrupto, porque no se deja comprar por nada. Yo no había visto, sí, pero yo estoy viendo, parece mentira, estoy descubriendo América. Pero eso siempre aprende. Seremos salvos de la ira venidera si confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Quiere decir que al confesar con los labios y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor, automáticamente deberíamos ser obedientes, porque estamos creyendo en algo y vamos a desobedecer, no se puede. ¿Ves que no se puede? No se debe. Se puede, porque bueno, tiene uno... Pero es que el punto aquí es esto. La Biblia dice... A mí me gustan estas cosas cuando suceden así, que alguien aporta algo y que nos damos cuenta, porque hay cosas que son, no es que son nuevas revelaciones, porque ya eso estaba aquí, sino que el Señor nos ilumina desde lo alto y la iluminación llegó y dice, mira, entonces quiere decir que tengo que ser obediente, porque ya reconocí mi Señor y ya. Ahora, dio pie con su frase que estaba diciendo mi querida hermana Cecilia, dio pie a decir de que no es que seremos salvos en un futuro, sino que automáticamente queda salvo. Lo que quiere decir que automáticamente tienes que ser obediente a tu Señor. Y por eso que una persona se puede salvar aún segundos antes de morir si confiesa al Señor. El punto aquí es cuándo sabemos que nos vamos a morir, porque hay gente que juega con eso. No, yo soy un hombre sano. No, por supuesto, pero hay gente que juega con eso y dice, no, yo soy un hombre sano, tengo plata, nada me va a faltar. A la hora del té, bueno, no me voy a aguantar. Si tengo una enfermedad, me pago una buena clínica y listo, lo resoluciono y corro la arruga. Y hago que yo mismo tenga más vida por medio de mi dinero y compro salud pagándole una clínica. Pero ¿quién sabe? Solamente Dios sabe, ¿verdad que sí? Salvos de la ira. Salvos de ir al infierno, recibir el castigo eterno. Amén. Hay quienes dicen que uno es exagerado, que uno es, ¿cómo que dicen? Exagerado no, que uno es muy fatalista y que solo vemos, nos enfocamos en predicar eso, pero es que ese es el evangelio. Todo lo demás son periferia, todo lo demás son consecuencias del evangelio. Asistimos a una iglesia no porque la iglesia nos salva. Asistimos a una iglesia para adorar a Dios en comunidad, en obediencia que mi Señor me dice que tengo que estar congregado en una congregación, que tengo que hacer vida en una iglesia
y que no puedo dejar de congregarme. Es en obediencia lo que decía nuestra hermana Cecilia. En una oportunidad, cuando quiero contar esto hace un momentito, perdón que me interrumpa. En una oportunidad estando en la clínica que a Jorge iban a hacer una de las operaciones, los doctores le comentaron a Jorge serio y le dijeron que yo era raro, porque yo estaba muy tranquila cuando él entraba a quirófano, pero que cuando salía me inquietaba. Pero ¿sabes por qué estaba tranquila? Porque dentro de mi corazón, aunque me dolía muchísimo, me duele reconocerlo todavía, yo sabía que si él se iba conmigo. Y el hecho de volver a incorporarse, yo sentí una inquietud porque se cuenta que... Por el sufrimiento y el padecimiento. Sí. Entonces a ellos les extrañaba y una vez le expliqué a la doctora que no era que estaba muy tranquila, sino que en esa convicción de que, bueno, si le tocaba, pues sabía que iba a partir con Dios cuando me doliera. Es la diferencia del que entiende o del que reposa en el Señor. Eso se habla cuando uno reposa en el Señor. Una vez me dijo, bien, no es tan feo morirse, porque él se desmayó. Me dijo, se siente así suavecito. Me dijo. Alabado sea Cristo. Mira, en Juan 3, Jesucristo lo dice así. Y me encanta como Jesucristo porque no vacila. No le importa, no es que no le importa nada, sino que él es directo. Habla las cosas con verdad. Él era la verdad encarnada, pues, mejor dicho. Juan capítulo 3, del 14 al 18, dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por mucho tiempo yo les preguntaba, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo va a decir Jesucristo que así como Moisés levantó la serpiente, entonces uno piensa que es porque se hará levantado, entonces Jesucristo de la cruz fue levantada, entonces los dos están en un lugar alto? Pero la cosa es más profundo que eso. Mira, eso está en Números 21 del 5 al 9. Léelo, Ericarín o Carlito, el que lo busque primero. O Cecilia ahí, que es más rápida con internet, vamos a decir. Números 21 del 5 al 9. Amén. Leo. Lea. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. A ver, sigue. Ajá. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Quieto ahí. ¿Qué habló el pueblo contra quién? El pueblo contra Dios. Le dice, Dios es un Dios injusto, nos está haciendo, esto es injusto. Dios no es justo. Continúa. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esto no es justo, queremos que Dios sea justo. Haz justicia a Dios. Continúa. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Como están pidiendo justicia, Dios manda justicia. Bueno, que todo el mundo se muera, porque la justicia aquí es que si son pecadores, la paga del pecado es muerte y es obediencia y sujeción al Señor de señores, al Rey eterno Dios, soberano, sin discusión alguna. Tienes que hacer lo que yo te digo, en obediencia. Pero como están clamando justicia, pues, manda una condena. Dice el versículo completo, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién mandó la serpiente? Jehová. Continúa. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Moisés, reconocemos que hicimos una cosa que no teníamos que hacer. Somos pecadores, merecemos la justicia de Dios. Dios tiene razón. La justicia de Dios es la justicia de Dios y es soberana. Es verdad, es un Dios justo. Continúa. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dios, por favor, Moisés, pídele a Dios la pregunta que tú hacías, porque estaba el templo y ese lugar santo y el lugar santísimo. Antes no podíamos hablar directo con Dios y necesitábamos a esa persona que hablara por nosotros. Entonces le piden a Moisés, Moisés, pídele a Dios que tenga misericordia. Ya entendimos. Nosotros somos los pecadores. Y Moisés oró al pueblo.
Y murió Moisés José. oró por el pueblo. ¿Y qué ocurre? Dale. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Momento. Jehová dice, está bien, tendré misericordia. La plaga la mandé yo, la condena a la justicia. Me estaban pidiendo justicia y yo por ser un Dios justo, estoy mandando justicia. Pero soy un Dios misericordioso. Y como yo lo mandé, yo tengo que proveer porque no soy un Dios corrupto. No puedo quitar eso de ahí porque esa es mi justicia. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Si la condena que yo mandé le va a caer a alguien, lo va a machacar, pero esa persona decide reconocer que yo soy un Dios justo y que sí tengo misericordia y está viendo que yo estoy proveyendo la salvación para esa condena, esa persona que vea la serpiente ardiente será, vivirá. Vivirá. Sabemos, continúa. No, que dice, y cualquiera que fuere mordido, o sea que hay una primera acción, debe ser mordido, y luego miraré a ella. O sea, hay Claro. dos acciones ahí. Entonces, Exacto. claro, es la justicia. Es la justicia. No estaban pidiendo justicia. Bueno, vamos a ser justos. Todo el mundo se muera, pues. Porque la justicia, si fuese por la justicia de Dios, no estaríamos aquí nosotros presentes. Ahora entendemos por qué Jesucristo cita eso y ahora dice esto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí entendemos mejor eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, se llenó de misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que ya la condena está sobre la humanidad, ya la condena está sobre el ser humano. Lo que Jesucristo hace es librarnos de esa condena, asumiendo la condena en la cruz. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que decían Carlos y Carla anoche, reconociendo que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero ese capítulo de Juan, muchas veces la gente lo deja hasta ahí porque es precioso, es hermoso, de verdad. De tal manera, o sea, es tan grande que Dios nos amó que puso a su Hijo. Pero el capítulo 3 termina así. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer, o sea, que lo está viendo, es verdad, tienen razón, la condena es esta, yo merezco el castigo, le están dando la noticia. Mire, usted necesita un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y el que rehúsa creer con todo y eso, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando habla de que está, es que eternamente estará sobre esa persona. Ese es el Evangelio. ¿Usted se acuerda de la clase del Evangelio destilado que vimos allá en el parque en Madrid? Este es el Evangelio. Y Jesucristo lo dijo de la manera más comprimida posible. El núcleo del Evangelio es este. Y cuando uno ve que... Ajá, pero entonces, ¿cómo? Ya, pero un momento. Jesucristo nos vino a salvar, pero ese paralelismo con la serpiente, era una serpiente de fuego. Jesucristo es amor. ¿Se acuerdan estos días que usted compartía conmigo noticias? Y yo le decía de lo que se agarraba la gente para hacer eso dentro de las iglesias. ¿Eso es obediencia? No es obediencia. Eso es no desobediencia. Eso es, ni les digo lo que puedo decir yo en este momento de lo que es eso. La gente se agarra de un versículo bíblico y crea una nueva doctrina y crea una nueva iglesia y se desatan locuras, porque yo lo digo así porque ahí dice, entonces me agarro de una palabra, ni siquiera de un versículo, sino de una palabra que dice un versículo
y creó mi doctrina, y como Dios es amor, no puede estar en contra del amor. Y se ven esos desastres que hemos visto. Entonces, si Jesucristo es amor, ¿por qué lo comparan con la misma serpiente que mordió? Apocalipsis 6, 16. Apocalipsis 6, 16 dice así. Ya cuando viene la descarga de Dios, mejor dicho, cuando viene la justicia de Dios en el Apocalipsis, dice que habían personas que estaban en la tierra, que habrán personas en ese momento que dirán esto. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Sabe que hoy en día con el terremoto de Venezuela hay gente que está debajo de todo eso pidiendo ser sacada? En este momento la gente va a preferir estar tapeada ahí abajo. Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. O sea, va a ser mejor. Está ahí que verle la cara al Dios airado. Imagínate tú. Y dice así: escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Ves que en última instancia Jesucristo va a aplicar la justicia? Ya cuando se venza el plazo de que se acabó y llegó la justicia de Dios. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Somos salvos, Jesucristo, en Él, por su obra perfecta de obediencia, por su obra de amor en obediencia al Padre, somos salvos de la ira de Dios y de la ira del mismo. Porque Dios es un Dios justo, santo y soberano. Muchas veces pensamos en esas respuestas erróneas que damos, en esa respuesta equivocada que damos, que decimos, no, yo soy salvo porque mi abuela era pastora. Entonces, como mi abuela era pastora, por ahí estoy listo ya. No, yo nací en el Evangelio. He escuchado que han dicho, no, yo nací en el Evangelio. Nadie nace siendo evangélico. ¿Yo? Eso es mentira. Nadie nace siendo evangélico. Efesios 2 dice, y Él, Dios, dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos caídos. Nacemos seres humanos caídos. Amamos el pecado y amamos las cosas que están en contra de Dios. En la cual anduviste en otro tiempo, porque ya cuando reconocemos que somos salvos, ya eso quedó atrás. Hay una nueva vida. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ves que es un punto de obediencia? ¿Ves, Carlos Ramón, que es un punto de obediencia? Todo radica en la obediencia. Y vemos hoy en día que se predica lamentablemente un evangelio del cristiano carnal. No, no importa, tú dices que crees en Jesucristo y no importa lo que hagas. Entonces yo creo en Jesucristo, pero Él no es el Señor de mi vida. Así no funciona la cosa. Así no funciona el evangelio. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros éramos así. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza, nuestra naturaleza caída, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí entra la obra soberana de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Ves que es una obra cuando de verdad creemos? Ya es ya. No es que será en un futuro, que es ya. Y que tenemos que disfrutar de la certeza de que ya somos salvos. Ya. Y ves que la Biblia no tiene ni errores y tampoco tiene confusiones, ni siquiera se contradice.
Por eso es que cuando la gente dice y alega que la salvación se pierde, entonces aquí hay un error gravísimo. ¿Ves que la salvación es ya? Y lo que ya está hecho y consumado en la eternidad, en los cielos, ¿quién lo puede deshacer? Nadie. Y juntamente con Él nos resucitó, ya está hecho. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, ya estamos ahí en espíritu con Él, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Punto final. Eso es lo que dice la Biblia acerca de nuestra salvación. Ese es otro versículo también que se usa mucho entre los cristianos, no por obra. O sea, no hago nada, o hago Eso, cosas porque no por obra. Dice por Bacher, sí por obra, la de Jesucristo. sí por obras, pero la de Jesucristo. Pero entonces se entra en esa confusión. Sin obra es muerte. Si uno declara cristiano haciendo mala obra o no, simplemente no haces nada ante el dolor ajeno, ante la necesidad, a lo que Dios nos manda. Entonces esa fe que tienes es de mentira, es solo de aquí para afuera, mas no cree en tu corazón lo que leíamos al principio, Muchas veces me mataron con ese versículo cuando yo hacía cualquier labor de lo que hice. Que yo sí creo que la hacía porque Dios me lo ponía. Marcos 16, 15. No puede ser así. Marcos 16, 15, 16. Y Carlita va a buscar Hechos 8. Hechos 8. ¿Y Elías? Elías faltó. No había que ver En el teléfono había. Ya tiene el 8, yo le digo ahorita. Ahí tienes una, Elías. Marcos 16, 15 y 16 son los versículos. Elías va a leer Hechos. ¿Hechos qué? Ya te digo. Hechos 1. 1:5. Unos 5, ¿verdad? No, Hechos 1:6. ¿Lo leo? No, ya va. Ajá, Carlos Ramón Álvarez Gómez. ¿Qué dice ahí? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio. No, ¿qué estás leyendo ahí? Marcos 16, 15, 16. Marcos 16. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Elías. ¿Qué dice el tuyo? Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Lee hasta el 8. No les toque a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Jesucristo no es el Señor, el que pagó por mi vida, el que pagó por nosotros en la cruz, el que pagó por ti, Carlos, el que pagó por ti, Elías, el que pagó por ti, por Carlos,
por Indira, por Cecilia, por todos los que estamos aquí hoy. Jesucristo, cuando nosotros decimos que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, automáticamente eso tiene que ir acompañado con que es mi Señor, el Señor que gobierna mi vida y Él me va a decir lo que tengo que hacer. Y sin derecho alguno de uno abrir la boca y cuestionar lo que Él está diciendo que yo haga, porque es el Señor. No es el Señor, es el Señor de señores que está coronado con poder y gloria en los cielos y gobierna el universo entero y me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Es un punto de obediencia. Y el Señor me está diciendo que tengo que ir a ser discípulo. El Señor me está diciendo que a esos discípulos tengo que enseñarles la verdad del Evangelio. Y a esos discípulos, llegado el momento, tengo que bautizar a esos discípulos. Y esos discípulos me serán testigos, dice el Señor. ¿En dónde? En todo sitio donde vayan. Vaya para la escuela, vaya para el trabajo, vaya para donde la tía, para donde la abuela, para donde los amigos. No es que no vamos a tener, no puedo tener amigos que no sean evangélicos, falso. Usted puede tener amigos que no sean evangélicos, que no sean cristianos. Lo malo es que usted no sea cristiano delante de sus amigos. Usted tiene que seguir siendo cristiano donde usted se pare. Y usted va a estar en algún momento rodeado de personas que ni siquiera en la vida habrán escuchado a Jesucristo. Jamás han escuchado del Evangelio. Pero tú tienes que seguir siendo tú fiel a tu Señor. Y si te van a obligar a hacer algo que no es de tu Señor, hasta luego. Y me fui. Eso es ser cristiano. Sin señalar a nadie, sin andar mandando a nadie en el infierno, porque no tenemos la autoridad de mandar absolutamente a nadie para el infierno, tampoco tenemos la autoridad de mandar a nadie para el cielo. Tú tienes que ser obediente a lo que te dijo tu Señor. Ahora, Carla, ¿qué es lo que tú tienes ahí para leer? Hechos 8. Cuando yo termine de leer, cuando yo lea el 35, yo te voy a avisar, vas a leer el 36, el 37 y el 38. Pero primero leo yo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaías y le dijo, ¿tú entiendes lo que lees? Por eso yo anoche insistía, tú estás entendiendo. Porque el mensaje del Evangelio es sencillo, eso es sencillito, hasta un niño lo entiende. Tú eres culpable de una condena, necesitas un Salvador, ese Salvador es Jesucristo. Tú tienes que confiar en Jesucristo para que esa condena no caiga sobre ti. Si crees, vas a vivir una vida eterna en los cielos, en los brazos de Dios, y si has sufrido mucho en la vida, Dios te secará tus lágrimas, te abrazará y tendrás consuelo, y allá no habrá ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, y absolutamente nada. Porque viviremos en paz por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, alabando y glorificando al Dios altísimo de los cielos, por quien es Él, por su majestad y por su gloria. Y si no decides, y si no crees, es la palabra, no es decides, si no te rindes a ese Salvador, vas a ir al infierno por toda la eternidad, a recibir el castigo eterno de la ira, de la furiosa ira del Dios ardiente. Ese es el Evangelio. Y cualquier persona lo entiende. Pero ¿y quienes rehúsan a eso? Lo dice Jesucristo. ¿Entiendes lo que lees? Y la persona le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquilaba. Así no abrió su boca. Estaba hablando de Jesucristo, ese pasaje. Y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo al eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién trata esto. ¿Lo dice del profeta o de sí mismo? ¿O de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Cristo Jesús. Llegó la salvación. Ese es el Salvador. Y yendo por el camino, aquí arranca Carlita, 36, 37 y 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando alguien quiere bautizarse, la única condición que hay es que tenga un mínimo de razonamiento. Cuando digo mínimo de razonamiento, hay personas adultas que no razonan como un niño de 10 años, que todavía andan en otra onda, en otro mundo. Y el mínimo de razonamiento es reconocer, primeramente, que somos pecadores. Dios, sí, ¿verdad? Yo reconozco que soy un pecador. Y que tú eres un Dios justo. Y que yo merezco ese castigo. Yo sé que necesito un Salvador, Dios. Y ese Salvador tú lo proveíste. Ese Salvador tú lo entregaste. Ese Salvador es Jesucristo, tu Hijo amado. Yo necesito de ese Salvador. Lo necesito, yo solo no puedo. Y reconozco, esta es la palabra clave. No es yo te hago mi Salvador, porque no lo hacemos, lo reconocemos. Yo reconozco, Jesucristo, Padre amado, yo te reconozco como mi Salvador. Me rindo, es rendición. ¿Cómo ustedes ven soldado cuando se rinde? Me rindo, rendición total, me rindo. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Eres el Hijo de Dios que vino a esta tierra a pagar con tu sangre por mis pecados. Ahora tu justicia es mía y mi pecado es tuyo. Es eso el Evangelio. Cuando una persona entiende eso y tiene que ser obediente a lo que le diga Cristo Jesús, ¿qué decía el versículo 37? ¿Qué me lo impide? El 36 dice, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Porque yo quiero ser obediente a mi Señor. Y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Esa es la condición que hay para un bautizo. Ya. ¿Entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Hay alguien que no entienda aquí? Yo creo que todos hemos entendido la sencillez del Evangelio. ¿Qué dice? Hay un teólogo, no me acuerdo cuál, que dijo, el Evangelio es tan grande como el océano, pero es tan profundo como el océano. Que tú al océano le metes, sacas agüita clarita, pero la dejas ahí, es tan profundo, pero se entiende con facilidad. Amén. ¿Hay alguien aquí que quiere ser bautizado de verdad? Sí. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque reconozco que no soy nada sin Dios y necesito a alguien para que me salve. ¿Tú te quieres bautizar también? ¿Por qué te quieres bautizar? Porque sé que Dios es mi Salvador y quiero entrar en una relación más profunda con Él. Amén. Amado Padre Celestial Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza son tuyas, Padre. Alabado seas hoy y siempre, mi Señor. Oh Dios amado, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, mi Señor. Gracias por enviar a Cristo Jesús a esta tierra a morir por nosotros, Padre. A pagar el precio de cruz, mi Dios. A recibir la ira tuya, Padre, para darme libertad, para ser salvo, Dios.
Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Somos salvos de la ira del Dios Altísimo. Dios ha derramado misericordia en Cristo Jesús mediante la fe, para que su justicia justa, santa y soberana no cayera en nosotros. Poderoso Dios eterno, damos gracias una vez más, mi Dios, y toda la eternidad no bastará para glorificarte, alabarte y agradecerte lo que has hecho por nosotros. Amado Cristo Jesús, reconocemos que somos pecadores y que sin ti no podemos. Reconocemos que necesitamos un Salvador y reconocemos que tú eres el Salvador del mundo. Tú, soberano Rey eterno, ahora gobiernas nuestros corazones. Somos tus siervos, tus esclavos, Padre. Obedecemos a ti, mi Dios, en agradecimiento a lo que has hecho. No obedecemos para ganarnos la salvación. Obedecemos en agradecimiento. Es la consecuencia de ser salvo, nuestra obediencia. Reconocemos, Padre, que la iglesia nos salva, Dios. Reconocemos, poderoso Dios supremo, que tú, Cristo Jesús, eres el único que salva. Y si nos congregamos en una iglesia es en obediencia, en sujeción, en respuesta a tu amor. Respondemos con amor de querer congregarnos para glorificarte en comunidad y estudiar tu palabra y adorarte, alabarte. Te damos las gracias, Cristo Jesús, poderoso Rey eterno. Gracias por haber dejado al otro Consolador, por haber derramado el Espíritu Santo en nosotros, Padre. Como dices tú, mi Dios, como dices tú, Cristo Jesús, sin ti nada somos. Solo no podemos, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, en obediencia, mi Dios. Poderoso Dios del cielo, te pedimos que día a día sean renovadas tus misericordias para con nosotros y nos ayudes a dar la batalla, a pelear la buena batalla de la fe en contra del pecado. Oh Cristo Jesús, eres el Rey de nuestra vida, de nuestro corazón. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Toda la gloria es tuya. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.